Bueno, como les estaba diciendo, es un periodo entonces en que hay que poblar el territorio nacional. Se incentivó entonces la llegada de los migrantes europeos, principalmente para que vengan a trabajar las tierras, ¿no? Que son las incorporadas ahora al territorio. Pero bueno, luego llegaron lo que fueron las migraciones de tipo masivas, donde los europeos subían a los barcos y venían hacia América Latina o hacia África o hacia Asia, que eran los lugares que necesitaban poblarse e incorporarse a la economía mundial, y de esta manera surgieron los famosos conventillos, ¿no? Que eran estas grandes casonas que hoy quedan en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, como Barracas, San Telmo, Parque Patricios, ¿no? Son lugares donde antes vivían las familias más ricas. Eran caserones inmensos con varias habitaciones que daban a un patio común con una cocina y un baño. En cada habitación se instalaba ahora una familia. ¿Qué pasó con estas familias ricas? Cuando fue la epidemia de fiebre amarilla, unos años antes, a fines del siglo XIX, estas familias ricas se mudaron a lo que era el norte de la ciudad de Buenos Aires, y hoy son los barrios más caros y más importantes, ¿no? Entonces acá tenemos estos barrios donde se instalaron esta población migrante, que en cada una de las habitaciones se instalaba una familia y compartían ese baño común y esa cocina, ¿sí? Estos migrantes entonces son los que van a posibilitar la renovación de la ciudad de Buenos Aires, el crecimiento de la construcción, de los edificios públicos, de las grandes avenidas, la modernización del puerto, ¿no? Y todo eso, ¿no?, significó un gran crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, una estación de tren, fíjense, en la ciudad de Chascomús, que tal vez ustedes hayan ido. Esto es en la actualidad, y eso es cuando se fundó, en 1875, ¿sí? Esto es Puerto Madero, que fue creado durante esa etapa. Era muy importante crear un puerto que pueda albergar toda la producción que llegaba desde el interior, y que sea luego desde ahí exportada. Acá tenemos el puerto de Buenos Aires, de Rosarios. Es así como fueron creciendo estas ciudades: Buenos Aires, Rosario, Córdoba, ¿sí? Son ciudades que crecieron muchísimo durante estas etapas, ¿sí? Acá se observa también la llegada de migrantes, que era masiva, bajaban en grandes cantidades desde los barcos. Hubo que crear un hotel para los que recién llegaban y no tenían dónde instalarse, ¿sí? Para que luego los pudieran auxiliar y ayudar desde la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Acá tenemos más imágenes que tienen que ver con este crecimiento de las vías de ferrocarril, ¿sí? La construcción de los puertos. Acá tenemos otra vez el puerto de Rosario, ¿sí? Esta es la construcción de lo que hoy conocemos como Puerto Madero. Toda esta información que yo les estoy dando está en el cuadernillo también, ¿sí? Dice periodo agroexportador, miren, 1880, 1930, ahí están todas las características que yo acabo de nombrar recién, ¿sí? Con lo más importante, y luego el periodo que continúa que es el periodo de sustitución de importaciones, ¿sí? En 1929 una gran crisis internacional que llevó a que este modelo de división internacional del trabajo dejara de funcionar. Cierran los bancos, hay graves crisis económicas, y eso lleva a que los países deban cambiar la forma de producción. Ya se cierran las fronteras, se vuelven más proteccionistas, no permiten el ingreso de productos desde el exterior, y por lo tanto tampoco exportan. Así que los países de Europa y de Estados Unidos dejan de
exportar productos manufacturados. Por eso el periodo de 1930 a 1973 se llama periodo de sustitución de importaciones. Había que sustituir todo lo que se traía desde Europa. Es decir, había que desarrollar la industria en la Argentina. Se aprovechó todas las ganancias que se habían tenido del periodo anterior, ¿sí? Y esto permitió entonces el desarrollo de la industria. Primero una industria básica, donde se instalaron industrias importantes, industrias metalúrgicas, del acero, ¿sí? En Argentina, en México y en Brasil fueron los únicos 3 países que se logró completar todo este ciclo productivo, ¿sí? Así que Argentina fue un país industrializado, fue un país donde surge una nueva clase social que es la clase obrera, esta clase que va a luchar, ¿sí? Por sus derechos y que los va a lograr. Es la etapa peronista, que es conocida por los gobiernos de Perón, ¿sí? Que supo invertir todas las ganancias que hubo en el periodo anterior y pudo desarrollar la industria en nuestro territorio. Es la etapa en la cual se producen las migraciones internas, es decir, llega los habitantes de las provincias que vienen a trabajar a las nuevas industrias que se instalan cerca de la ciudad de Buenos Aires, porque cumple con todos los requisitos, ¿no? Buena comunicación, gran cantidad de población, buen clima, agua suficiente, etcétera, que necesita energía, obreros. Así que todos vienen a trabajar entonces a las industrias que vamos a tener aquí en el Gran Buenos Aires, y surgen por primera vez lo que llamamos las villas de emergencia o villas miserias, ¿sí? La mayoría de esa población sale de estas villas, ¿sí? No son las mismas que podemos observar en la actualidad, ¿sí? El Estado se va a llamar un Estado de bienestar o benefactor que protege las producciones nacionales, ¿sí? E incentiva la producción nacional. Es así como se va a formar entonces lo que llamamos el Frente Fluvial, que lo vamos a observar en lo que es la zona industrial más importante, que va desde aproximadamente la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, hasta lo que es la zona principalmente de Rosario, ¿no? Esto es el Frente Fluvial. Acá es donde se van a instalar todas las industrias y hacia donde viene la población del interior a trabajar. Estas son las migraciones internas. Luego vamos a tener también migraciones limítrofes, principalmente de Bolivia y de Paraguay, que van a venir también a trabajar a estas nuevas industrias. Este periodo se va a desarrollar hasta 1973, ya que en ese momento el tipo de producción es un tipo de producción que se llama fordista, que viene de Ford y significa, lo crea Ford, ¿no? Y él lo que decía era que quería que todos sus obreros llegaran a comprarse un auto. Por lo tanto, estas grandes empresas lo que buscaban era, ingresaba por un lado la materia prima y por el otro salía el producto finalizado. Los obreros se especializaban, hacían siempre el mismo producto, siempre la misma parte, y eso hacía que hubiera más velocidad, mucho stock, y por lo tanto era muy barato, ¿sí? Esto llevó entonces a una producción de tipo masiva y que hubiera muchísimos productos y que la mayoría de las familias argentinas fueron pudiendo adquirir. Entonces este periodo de desarrollo de la industria va a ser muy importante. Continúa, por supuesto, la producción de materias primas, la producción de carne sigue siendo importante, se desarrollan productos del interior, por ejemplo la producción de vid y el subproducto más importante que es el vino en la región de Mendoza, el algodón en la zona de Chaco, las manzanas y las peras en la zona de Río Negro,
la caña de azúcar en Tucumán, Salta y Jujuy. Vamos a tener productos regionales también muy importantes, pero bueno, este periodo se destaca principalmente por la industrialización. Este periodo, como les dije antes, finaliza alrededor de 1973, cuando aumenta 4 veces el valor del petróleo. Esto lleva a que el transporte de los productos se encarezca mucho y esta producción fordista ya no va a poder ser, ¿sí? A partir de ahí vamos a comenzar con una nueva etapa, que es la que vamos a trabajar más adelante.